Mira, sobre lo concerniente al segundo contrato, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Para empezar, que quien dice que existe es el director de la compañía, pero él al brindarnos información sobre el primer contrato del cual tenemos registro, pues dice cosas muy alejadas de la realidad. Entonces, las declaraciones que da Aitken al respecto, pues hay que tenerlas bajo sospecha porque sabemos que su testimonio no es muy confiable con lo que dice debe ser el contenido del documento. Eso por un lado. Por otro, que en realidad no sabemos si existió este segundo contrato o no, en vista de que, bueno, no hay registro sobre el mismo y ciertamente desde el primer contrato pues se habían convenido la cuestión legal del material, es decir, los derechos de autor, las regalías, también cómo se iba a repartir los costos de producción o de creación del material. Entonces, como todo eso ya había sido tratado en el primer contrato, probablemente pues no haya existido ningún otro contrato, no un segundo contrato, como lo refirió el director de la compañía. En todo caso, pues el acuerdo pudo haber sido hablado porque ya se tenía la disposición legal y entonces nada más, obviamente Villa tuvo que acceder, ser consciente de que se iba a hacer una película ficcional que contara la tragedia de su juventud y en ese sentido pues aceptarla, ¿no? Aunque también en ese sentido pues hay que tener cuidado también con lo que dice el director de la compañía con respecto a que Villa actúa en esta película ficcional. Es decir, que él incluso ya había grabado como en el papel de agricultor. Eso también hay que ponerlo a debate, o sea, no hay que darle completa credibilidad, ya que las críticas que se dan de este segundo material por parte de prensa y medios especializados en cine, pues refieren justamente que Villa no aparece en esta segunda entrega de la Mutual. Entonces, quizás solamente el material en el que él aparece es justamente el que tiene que ver con los rollos de la campaña de Torreón, y esto de que había hecho tomas como agricultor, pues era nuevamente la exageración de las declaraciones del director de la compañía. El segundo y último material fílmico que la compañía Mutual obtuvo de los movimientos militares de Villa correspondió a la campaña de Torreón, la cual tuvo lugar del 16 de marzo, cuando los generales Villa y Ángeles partieron de la capital de Chihuahua hacia el sur, hasta el 14 de abril, cuando el ejército villista tomó posesión de San Pedro de las Colonias, aunque éste entró a la plaza de Torreón desde el 3 de abril. Esta campaña, que fue catalogada por los propios revolucionarios como la más grande de las acciones de guerra, sobre todo en lo referente a la toma del Cerro de la Pila, que duró del 22 al 27 de marzo, fue ciertamente la campaña militar más grande que hasta ese momento se había registrado en todo el movimiento revolucionario, tanto constitucionalista como maderista. En este caso, el ejército de la División del Norte, comandado por Villa, se enfrentó al ejército federal de la División del Nazas, que estaba comandado por el general José Refugio Velasco, quien además peleaba acompañado por milicia compuesta por colorados, por lo que las señas y contraseñas de ambos ejércitos fueron requeridas a lo largo de las semanas que duró esta ardua contienda. El segundo equipo de cineastas enviados por la Mutual Film estuvo conformado nuevamente por Frank N. Teller y Sherman Martin, además de Herbert M. Dean y Charles Rosher, aunque este último fue expulsado de las huestes villistas antes de iniciar la campaña de Torreón, por no acatar las órdenes de Villa y engañarlo en la filmación de un evento que resultaba sumamente relevante para el revolucionario. Concretamente, los funerales de su amigo el exgobernador de Chihuahua, Abraham González, quien había sido fusilado por órdenes de Victoriano Huerta en la estación Bachimba el 7 de marzo de 1913. El resto de los cineastas de la Mutual tuvieron oportunidad de convivir con las huestes villistas antes de los combates y de hacer muestra de su valentía en los campos de tiro y la plaza de toros, como fue el caso del joven Sherman, a quien sus compañeros renombraron con el nombre de Hank. Además de los cineastas enviados por la compañía cinematográfica, otros estadounidenses se sumaron al ejército villista en calidad de corresponsales de prensa. Tal fue el caso de John Reed,
corresponsal del periódico The World y de Metropolitan Magazine, así como de Timothy G. Turner, corresponsal de la prensa asociada, y de John W. Roberts, del Paso Morning Times, quienes compartieron un furgón con los cineastas, aunque el avance del mismo se vio limitado por la propia estrategia militar de la campaña, que dio prioridad al furgón de provisiones y al tren hospital. El estreno del segundo material fílmico, presentado por la Mutual, tuvo lugar el 9 de mayo de 1914 en el Lyric Theatre de Nueva York, aunque, como ya lo habían hecho desde la primera entrega, hubo una primera exhibición en las oficinas de la compañía el día 4 para conocer las impresiones de la audiencia y llevar a cabo la censura de las escenas más violentas, así como para adaptar lo que no fuera comprensible a partir de las reacciones de la audiencia. El resultado final fue una película compuesta por 7 rollos, de los cuales 6 se remitían a una historia ficcional y dramatizada que contaba las razones que en su juventud llevaron al general revolucionario a vivir fuera de la ley y que después lo sumaron a la revolución convocada por Madero y al movimiento constitucionalista. Este material fue nombrado como The Life of General Villa o The Tragic Early Life of General Villa, y fue protagonizado por Rolf Walsh en el papel del joven Villa, Teddy Sampson Hunt como la hermana menor de Villa, Irene Hunt como la hermana mayor, Walter Long como el oficial federal que viola a la hermana de Villa y W. H. Lawrence como el otro oficial federal que logra escapar. La historia fue escrita por Frank E. Woods y dirigida por Christy Cabain. Aunque la compañía refirió que todo este equipo se trasladó a México para llevar a cabo la filmación y el propio Walsh aseguró haber estado con Villa, lo cierto es que estas aseveraciones no tienen ningún sustento, y lo más seguro es que estos rollos fueran filmados en Estados Unidos. En la segunda entrega del material cinematográfico que hace la Mutual, tenemos una película que está conformada por 2 tipos de género. Por un lado, los 6 rollos que hablan sobre la vida de la trágica juventud de Villa, la película ficcional The Life of General Villa, y por otro lado el rollo que habla o que trata sobre justamente la batalla de Torreón, la campaña que se lleva a cabo para tomar la plaza de Torreón. Entonces, este material que se exhibe como si fuera uno, se conforma pues de este tipo de géneros dentro del cine, de material real y de material ficcional. Sin embargo, se exhibe como una sola película. Ahora, aquí lo interesante de este material pues es justamente la información que nos arroja al respecto. No solo de la composición de las huestes revolucionarias, de las que están con Villa, de los demás generales que componen la División del Norte, del propio Ejército Federal y colorados. Bueno, no solamente eso, sino también del papel que las mujeres juegan en la guerra armada, en la revolución que se está peleando en ese sentido, concretamente en este caso en las huestes villistas. Y por otro lado también tenemos la impresión pues de estos enviados estadounidenses que no solamente se restringen a los cineastas de la Mutual, sino también a enviados pues de prensa. Entonces, todo este intercambio cultural que se da entre corresponsales estadounidenses y huestes villistas en la complejidad que es estas huestes villistas y que también alcanza para hablar de la composición del Ejército Federal, pues es lo que nos deja justamente esta segunda entrega de la Mutual. Más allá de la película ficcional, pues que también en su momento no fue lo que llamó la atención, sino que tenía pues mayor importancia las escenas traídas de la realidad. Ahora, yo generalmente cuando hablo de este evento noto mucho que la gente se desilusiona de no contar con las películas pues referidas, ¿no?, de la Mutual. Sin embargo, pues en ese sentido hay que tomar en cuenta que tenerlas efectivamente nos daría la posibilidad de analizar desde una perspectiva visual con las implicaciones que ello tuviera, ¿no?, el papel o dónde estaban posicionados los corresponsales, en fin, algunas cuestiones de guerra, de batalla que pudieran haber sido capturadas,
pero finalmente sería un análisis que se restringiría a ese canon visual. Por otro lado, este suceso nos da la posibilidad de hablar de la revolución, de la complejidad de este movimiento, al menos en esa batalla que fue una de las más grandes que se habían peleado hasta ese momento en el movimiento armado, desde la Revolución de Madero, obviamente desde el propio llamado del movimiento constitucionalista. Y entonces creo yo que este análisis que se genera a partir de estos testimonios que justamente se desarrollan, pues, porque vienen corresponsales estadounidenses a hablar, a retratar a la revolución, a hablar sobre la misma, pues entonces nos da la posibilidad de llevar un análisis en ese sentido, ¿no? De la información que ellos nos arrojan de estas tropas y de sus impresiones. Entonces, ahí yo creo que es donde se centra la riqueza de este acontecimiento, que más allá de que pues no tenga el material visual, porque pues no existe, está perdido, bueno, pues no por ello detiene que se genere un análisis de otro orden que sobrepasa los límites, evidentemente, de lo visual, ni siquiera cuenta con lo visual, entonces no se limita a ellos, sino que, insisto, refiere, nos adentra a ese proceso, a ese momento, a esa complejidad de las huestes, incluso nos habla del clima, nos habla pues de estas impresiones culturales de cada cual, mexicanos y estadounidenses, y, en fin, hay una gran aportación en ese sentido de lo que es el movimiento revolucionario, concretamente en este caso, de las huestes villistas. Las impresiones generadas por la segunda entrega de la Mutual se enfocaron sobre todo en destacar la importancia del contenido del rollo que había sido obtenido de la realidad, puesto que éste mostraba imágenes del ejército villista en acción, así como de la caballería y del general en jefe disparando, dirigiendo y siempre sonriendo. También se mostró la moderna artillería de los revolucionarios, así como los trabajos de reparación de las vías férreas, el polvo generado por las balas y la quema de cadáveres. Además de las imágenes obtenidas por la compañía Mutual en la campaña de Torreón, la asociación Mollin Tischer, a través de la Magnet Film Reselling Company, también exhibió material fílmico alusivo a esta contienda, que en su caso fue obtenido desde el lado federal. Esta película recibió el título de Guerra con Huerta. En México, los primeros rollos obtenidos por la Mutual fueron exhibidos en el Cine Alcázar de Chihuahua. Los revolucionarios, por su parte, planeaban exhibir el material en el Teatro de los Héroes de la entidad para recaudar fondos en beneficio de las viudas y huérfanos de los soldados caídos en batalla. Al final, si bien la Mutual anunció que enviaría de nueva cuenta a sus cineastas para continuar retratando los pasos del general revolucionario, lo cierto es que la empresa de Aiken no volvió a exhibir material fílmico alusivo a Villa y, como lo señalaba el punto 5 del contrato suscrito a principios de ese año en El Paso, Texas, el acuerdo cinematográfico entre la Mutual y el ejército villista se suspendió de un momento a otro sin previo aviso.